Una vez más quiero agradecer la presencia de todos ustedes que nos acompañan en esta celebración de los 175 años de presencia, de testimonio y de servicio de la Iglesia Metodista en la nación argentina. Nos encontramos entre aquellas iglesias evangélicas presentes en este lugar y preexistentes a la organización del Estado Nacional Argentino. Hemos tenido recién una pequeña síntesis histórica del recorrido social de la misión de la Iglesia Metodista en este país. Y digo breve porque seguramente hay muchas cosas que podemos agregar y que podemos recordar. Diría que la contribución esencial ha sido predicar a Jesucristo, que transforma la vida de las personas que luego impactaron e incidieron en la sociedad con su testimonio. Estas personas que impactaron en sus relaciones familiares, en las organizaciones barriales, en los sindicatos, en las comunidades educativas, las organizaciones sociales y políticas donde estuvieron. Siendo por un lado ciudadanos iguales a todos los demás, pero también con esa diferencia que tenían, que aportaban en la construcción de una sociedad más democrática. Y es en ese espíritu que quiero compartir con ustedes un pequeño texto del Evangelio, de la carta de Juan, que de alguna forma nos muestra cómo se movilizó toda esta gente y que quizás cuál fue la razón que hubo por detrás. En la primera carta de Juan, capítulo 4, los versículos 18 al siguiente, nos dice: donde hay amor no hay miedo, y al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento: que el que ama a Dios ame también a su hermano. Ese amor que fue la experiencia de encontrar a Jesucristo de muchos hombres y mujeres, ese amor del cual nos habla esta carta, que se transformó en compromiso con todo ser humano y en especial con los que sufren. Ese amor a Dios que se transforma en amor al prójimo nos llevó a meternos en los líos y en los conflictos y sufrimientos de quienes nos rodeaban, porque interpretábamos que amar al prójimo era meterse en la historia y en los líos también de los demás. Era mirar fuera de nuestros templos lo que ocurría, porque el amor a Dios nos motivó a amar a los demás, porque no partimos del odio a los demás, que motiva la enemistad, la división y el prejuicio. Ese amor por los demás nos hace también una religión social, parafraseando a Juan Wesley. Creemos en ese amor transformador que nos invitó a vernos como hermanos y hermanas, y que cuando no era así, había que trabajar para que así sea. Porque creemos en este reino de Dios que se fundamenta en el amor y la justicia, en la convicción de que lo que es lo central del mensaje de Jesús, el amor a Dios y al prójimo, era lo que teníamos que transmitir y compartir, no en las puertas de nuestro templo y hacia adentro, sino hacia afuera. Y podríamos decir que la presencia de la Iglesia como
como portadora de un mensaje de salvación que quiso sacar a las personas y a los pueblos de la cautividad a la libertad. Y a partir de este mensaje podríamos decir que la Iglesia Metodista, a través de su recorrido y seguramente mirando hacia adelante también, tuvo como 4 propósitos, a veces más explícitos y a veces quizás implícitos en nuestra misión. Por un lado, el hacer discípulos de Jesucristo, invitar a las personas a seducirlas con el mensaje del Rey. En segundo lugar, a lo largo y ancho del país, formar congregaciones y comunidades de fe como espacios de contención y de servicio. En tercer lugar, diríamos, aliviar el sufrimiento humano en todo lo que dependa de nosotros, con todo nuestro esfuerzo y también con otros, si no podemos solos. Y otro cuarto propósito fue la búsqueda permanente de la justicia, la libertad y la paz para todos. Y diría que estos 4 propósitos se entrelazan entre sí, no se pueden inclusive entender separados el uno del otro. Hacer discípulos de Jesucristo, dar a conocer este mensaje en el idioma del pueblo para que todos puedan descubrir lo que significa. Y es a partir de seducir de este mensaje que nosotros entendemos como Salvador y Liberador, que invitamos a las personas a hacernos muchas veces la pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar y frente a esta situación? Y esto es lo que nos motiva a pensar en el contexto donde tenemos que dar el testimonio del amor y de la misericordia de Dios. Porque a partir de los evangelios interpretamos un Jesús que abre mis horizontes y mis perspectivas hasta lo ilimitado. No en un Jesús que se basa en los prejuicios, en los juicios y en los dogmatismos y en nuestras estrecheces egoístas muchas veces. Porque invitamos y nos sentimos desafiados por un Jesús que nos invita a apasionarnos por el reino y a apasionar a otros. Un Jesús que abre fronteras, un Jesús que nos lleva a aventuras de fe inimaginables cuando se trata de humanizar la vida de cada día. Y es en ese sentido que permanentemente invitamos a ser discípulos y a hacernos seguidores de ese Jesús. Y en segundo lugar, formar comunidades de fe donde se vive la fidelidad a Jesucristo, donde impactamos en los barrios y en las ciudades, donde estamos como comunidades servidoras e inclusivas. Las congregaciones o las iglesias locales, como llamamos, espacios donde se vive la fraternidad y donde se empieza a ensayar este reino de Dios. Porque creemos que esta fe se vive en comunidad. Y no se puede ser cristiano andando aislado y solo por el mundo. El solo hecho de ser cristiano me obliga y me desafía a conectarme con otros en la búsqueda de nuevos horizontes o de lo que nosotros llamamos el reino de Dios. Y este tercer propósito de aliviar el sufrimiento humano ha sido seguramente alguna señal desde lo más pequeño a proyectos de cierta envergadura, porque somos llamados a ser compasivos con todos los que sufren. O en esta frase que nos marcó de Juan Wesley, el mundo es mi parroquia, que nos coloca en esta dinámica de mirar lo que sucede alrededor de nuestras congregaciones y tejer redes para el bien de todos. Y eso nos ha llevado a tener lo que llamamos obras diacónicas o de servicio y obras educativas, pensando en las necesidades de la comunidad que nos rodea. Porque hemos sentido parte de nuestro desafío aliviar el sufrimiento humano, pero también la búsqueda de la justicia y de la libertad y
de la paz. Y yo digo de la justicia, la libertad y la paz para todos. Y cuando digo para todos es para nosotros, pero también para aquellos que piensan y sienten y tienen convicciones distintas a las nuestras. Y esto es lo que nos ha llevado a comprometernos en la construcción de relaciones justas que traigan paz a toda la nación. Nuestra opción por los que están oprimidos, por los débiles, ya sea por razones económicas, sociales o emocionales, nos ha hecho una iglesia seguramente sensible a los derechos. Desde las libertades civiles, los derechos humanos después de la última y atroz dictadura de la sociedad argentina. Y nos sigue haciendo sensible hacia los derechos de aquellos que son discriminados por distintas razones. Por ser pueblos originarios, por su condición sexual o por la razón que sea. Y yo diría que de alguna forma estos 4 propósitos están presentes también en esta presentación que hemos tenido del recorrido histórico. Y es nuestro propósito también hacer discípulos de Jesucristo, formar comunidades de fe como espacios de contención y de afecto, comunidades amorosas, que viven la fe pero se juegan por el prójimo, aliviar el sufrimiento humano en todo lo que dependa de nosotros y la permanente búsqueda de la justicia, la libertad y la paz para todos. Porque amar implica justicia, aceptar lo diverso, comprender que lo diverso no hay que entenderlo como una amenaza, sino como algo que nos enriquece. Y quizás hemos sido sensibles como iglesia a lo diverso, porque hemos desde nuestros inicios sido considerados parte de esos diversos, que hemos luchado por la inclusión, por ser parte de esta nación. Comprometernos en los caminos de la no violencia activa es una convicción permanente. Y creo que esto viene de parte del espíritu de nuestro fundador Wesley, que leía hace unos días de un pensador metodista, Jennings, que decía lo siguiente: Wesley tomó muy en serio la objeción al cristianismo por parte de los islámicos que decían que los cristianos se portaban como diablos. ¿Cómo será posible creer en su mensaje si la evidencia concreta muestra la falsedad de sus predicaciones? Hablan del amor de Dios, pero matan a los enemigos. Hablan de la gracia de Dios, pero tratan a los demás sin misericordia. Hablan del perdón, pero son implacables. Es el gran peligro de proclamar una salvación que no implique justicia. De esta manera, la gracia de Dios no es eficaz, no tiene resultados concretos. Estas palabras de Wesley, que parafrasea Jennings, dichas hace unos siglos atrás, pensaba cuán actuales son cuando pensamos en lo que ha sido la guerra del petróleo y la imagen que quizás tengan el mundo islámico de nosotros.